Conocí una belleza que al estar frente a mí cambia mi realidad, cambia mi realidad. Como hijo me adoptó, aun siendo algo tan pequeño me amó. Me amó. Cuando estuve en tus brazos, nada más necesité. Me completó su gran amor. Llévame a ese lugar donde solo tus hijos van. Quiero descubrir los deseos de tu corazón. Llévame a ese lugar donde solo tus hijos van. Quiero contemplar la belleza de tu santidad. Siendo algo tan pequeño me amó, me amó. Cuando estuve en tus brazos, nada más necesité. Me completó su gran amor. Llévame a ese lugar donde solo tus hijos van. Quiero descubrir los deseos de tu corazón. Llévame a ese lugar donde solo tus hijos van. Quiero contemplar la belleza de tu santidad. Los misterios de tu corazón. Me sumerjo en tus brazos de amor, recibiendo el perdón que necesita mi corazón. Amén. ¿Quién cree que Dios
Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Ahora decile, todo transforma. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, todo transformas. Te alabo, te alabo. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Y ahora juntos decimos que Él es bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Aleluya, podemos aplaudir a la bondad de Dios. Queremos exaltar tu nombre esta mañana. Con gratitud entramos en tu presencia, Jesús. Porque la muerte venciste por amor de cada uno de nosotros, Señor. Y tú pagaste un alto precio porque tú sabías todo lo que necesitaríamos antes mismo de pedir, Jesús. El Señor es aquel que conoce el más profundo de tu corazón, querido hermano. Que conoce la intención de tu corazón. Sabe por qué viniste aquí hoy o por qué está mirando este culto hoy. Y quiero decirte que más que cualquier persona en el mundo, Él quiere agradarte, quiere hacer feliz, quiere darte un futuro de paz y de esperanza. En ese momento ponemos nuestros ojos en ti, Señor. En ese momento ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Porque tú eres todo en todos, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste para que pudiéramos tener libre acceso a acceder libremente a tu presencia, Jesús. Vamos a aprovechar ese momento para entregarnos por completo en la presencia de Dios. Siéntase libre. Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Te damos libertad. Oh. Queremos ofrecerte algo nuevo. Decile ahora, abrí tus labios. Decile algo hermoso. Decile gracias, papá. Mi familia está bien. Gracias porque yo estoy bien. Gracias porque nada me ha faltado. Porque tú eres tan bueno. Tu misericordia me ha acompañado todos los días. Tú eres bueno. Queremos darte algo nuevo. Tu iglesia quiere darte algo nuevo. Te amamos, Jesús.
hermosos sus nombres, cuán hermosos sus nombres. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos sus nombres, nada es igual a Él. Cuán hermosos sus nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Oh, cuán lindo es su nombre, cuán hermoso su nombre. El nombre de Jesús, hermoso, hermoso su nombre, mayor que todo el cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Yo no sé ustedes, pero en este tiempo de pandemia hemos perdido todo el control de las cosas. ¿Se acuerdan ese tiempo cuando creíamos tener el control de un trabajo, de la salud, de nuestra carrera, de nuestro trabajo? Pero en este tiempo donde hemos perdido el control de todas las cosas a nuestro alrededor, yo no sé ustedes, pero es cuando más he podido acercarme a ese nombre lindo y poderoso de Jesús. Cuando me sentí enferma, me acerqué al nombre lindo de Jesús y Él me sanó. O cuando me acerqué afligida, me acerqué a ese Jesús y le dije: Jesús, tú tienes todo bajo control. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas cerrar tus ojos, y si es que durante estos meses no has podido realmente creer en el poder grande de Jesús, que tú puedas en este momento entender que cuando perdemos todo el control es cuando realmente vemos su gloria actuar. Y mi corazón en esta mañana es que tú puedas ver su gloria. Amén. ¿Quién quiere ver su gloria? Levante sus manos. Levante sus manos. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya
familia declare Jesús, Jesús es nuestro Rey, Señor y Salvador. Jesús, tú eres nuestro Rey, Señor y Salvador. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres el Rey de nuestra casa, el Rey de nuestro hogar. Aleluya. Vamos a declarar, Jesús, tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levante tu mano y empieza a adorar a Dios ahora, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Con más fuerza declare milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Otra vez declare, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Adóralo Él, tú eres, oh Dios de milagros. Tu promesa nunca fallará, tu promesa nunca fallará, tu palabra nunca mentirá. Así eres tú. Declaremos al que estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Podemos escucharte esa mañana, declare. Milagroso, Abres caminos, mi Dios. Cante con más fuerza, declare. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nadie cambia quien tú eres, Jesús. Nadie cambia quien tú eres. Así eres tú. Oh, y nadie roba tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Pues todo viene de ti y todo vuelve a ti.
robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. Declara y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie quita tu corona, nadie quita tu corona, Jesús. Nadie cambia quien tú eres, el Rey de gloria y majestad. Robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. ¿Puedes declarar eso? Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, pues todo viene de ti y todo vuelve a ti. Amado Jesús, amén. Bienvenido a la casa del Señor. Nos gozamos que sea parte de esta hermosa familia. Le damos a conocer el protocolo de bioseguridad durante la participación de los cultos presenciales. Ingrese al templo de forma ordenada y guardando una distancia de 2 metros de las otras personas. El uso del barbijo será permanente durante todo el culto. Antes de ingresar al templo, debe desinfectar sus zapatos en la bandeja de la entrada. Se le tomará la temperatura. Rocíe sus manos con alcohol en gel, aun si tiene guantes de látex. Permita que se rocíe con desinfectante mochilas, carteras u otro tipo de accesorios. Pase directamente al templo y ocupe una silla respetando el distanciamiento, aunque sean miembros de la misma familia. Esté atento a las instrucciones de los diáconos. Personas que presenten algún síntoma de resfrío, tos o fiebre no podrán ingresar al templo en cumplimiento a las normas establecidas por la alcaldía. Muchas gracias por apoyar a evitar la propagación del COVID-19. ¿Tienes problemas en tu relación matrimonial? Contáctate con nosotros al 763-80-182 para solicitar consejería. Queremos acompañar a cada familia con una palabra de bendición. La oración matutina de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. El Ministerio de Jóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Las enseñanzas dominicales para los niños a las 4 de la tarde. Los domingos los cultos centrales a las 8 y 10 de la mañana y las 7 de la noche. Participa de las reuniones prejuveniles todos los viernes a las 8 de la noche vía Zoom. Solicita el link al 790-612. El Ministerio de Mujeres te invita a participar de un nuevo ciclo de enseñanzas sobre el poder de las palabras, todos los miércoles a las 9:30 de la noche vía Zoom. Solicite el link al 721-56-315.
Nuestra iglesia sigue transmitiendo el mensaje de salvación a decenas de comunidades en nuestro país, donde han sido alcanzadas muchas personas. Si usted desea seguir impulsando este proyecto, puede realizar una transferencia bancaria o depósito a la cuenta en bolivianos 213410 o a la cuenta en dólares 213520 de la Iglesia Cristiana de la Familia en Banco Fácil. También contáctenos al 750-94-325 para solicitar que pasen a recoger su diezmo u ofrenda. Hoy quiero hablar del poder de la fe en la pandemia. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice así la santa y poderosa palabra del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor está diciendo: los malvados son orgullosos, mas aquellos que son justos vivirán por su fidelidad a nuestro Dios. La gran verdad es que ante la crisis que azota el mundo por causa de la explosión de una nueva plaga que ha alcanzado la humanidad, esta pandemia llamada el coronavirus o COVID-19, que ha sido provocado por un virus llamado SARS-2, que ha resultado en 800,000 muertos. En el mundo, más de 22 millones de personas han sido infectadas. Y aún la sociedad está insegura porque no ha salido una medicación precisa que pueda combatir 100% ese virus, y tampoco hay la protección de una vacuna, la cual está en curso en varios países del mundo. Entonces, se entiende por qué ha surgido el temor, el miedo y muchas reacciones de pánico en la sociedad. Las emociones no son malas, y muchas veces cuando son controladas por el hombre son sus aliados, porque bajo el dominio y el control las emociones nos ayudan. Por ejemplo, el miedo. Un miedo controlado nos hace ser prudentes. Evitamos exponernos. En la dosis correcta, entonces, sirve de alerta contra el peligro y nos libra de muchos padecimientos. El temor es algo que debemos nosotros aprender a controlar y a vencer, para que él se torne nuestro aliado. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? ¿Saben, mis amados? El temor, el miedo, es el deseo que muchas veces llega a ser sofocante de huir o defendernos de algo que nos amenaza, de algo que se torna un peligro para nosotros. Y entonces, para entender la raíz del miedo, es la sensación de estar desprotegidos, sin cobertura. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros tenemos miedo y temor, no conocemos el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado el amor. Lo vemos cuando hemos sido criados sin el amor de nuestros padres. Se llama el amor fundamental. Podemos reaccionar de dos formas bien evidentes: con ira, con violencia, o entonces a través del miedo, defendiéndonos o encogiéndonos, haciéndonos encoger, ocultar para poder reaccionar. Entonces, el miedo, cuando está implantado en el hombre, tiene dos opciones también: o él se encoge, o él busca protegerse, o él reacciona. Entonces, John Haggai,
en su libro Para vencer el miedo, él clasifica el temor, el miedo, en 3 clases de miedo. El miedo racional, que es proporcional al peligro, que el hombre lo maneja según las circunstancias. Y es un aspecto muy positivo, porque eso nos ayuda a prevenir accidentes, a prevenir enfermedades. Y entonces eso también está relacionado con el temor a Dios. Ese temor, vamos a decir, ese temor que tiene que ver con la santidad de Dios, que tiene que ver con no ofender la integridad de nuestro Dios, hace que el hombre sea prudente en su caminar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es apartarse del mal. Entonces, ¿sabe? Nosotros deberíamos tener temor, un temor santo hacia el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, mis amados, ese es el miedo normal, el miedo que decimos racional. Pero hay el miedo exagerado, que se basa en la realidad, pero la respuesta no es controlada por el hombre muchas veces. Entonces, el peligro nos amenaza y nosotros entonces gastamos toda nuestra energía para defendernos o muchas veces ocultarnos, y eso hace que nos paralice, que nos haga detenernos, que nos haga sentirnos cobardes para dar pasos. Pero existe el miedo también irracional. Ese no está basado en la realidad y no es controlado por el hombre. Entonces no tiene base en la realidad, y es así entonces que aparecen las fobías, las paranoias, esas ideas fijas, entonces la angustia, el desespero que lleva a la depresión, a la angustia y a las enfermedades. Entonces, en realidad, todo tipo de miedo puede volverse pecaminoso. ¿Cuándo se vuelve pecaminoso? Cuando dudamos del carácter de Dios. Dios es amor y es todopoderoso. Él está encima de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Él es todopoderoso, pero se puede tornar también patológico, no solamente cuando no confiamos en Dios, cuando nos refugiamos dentro de nosotros mismos y no acudimos a Dios. Cuando luchamos con nuestra fuerza, no tomando en cuenta la palabra de Dios ni los pensamientos de Dios. Y sabe, también se torna patológico este temor, ese miedo, cuando nosotros lo alimentamos y damos lugar a que espíritus penetren en nuestra vida. Y es así entonces que sentimos resentimiento, odio, muchas veces depresión, y hay personas que desean morirse y entonces están nerviosos, fatigados. ¿Cuándo surge el miedo? Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos en peligro. Entonces es natural y es instinto de sobrevivencia estar estimulados por el miedo. El miedo normalmente hace que nuestro cerebro sea actuado en áreas donde no son fundamentales el accionar y se bloquea naturalmente. Y las áreas que son más vulnerables y más importantes son nutridas con una mayor intensidad. Y es así que hay mayor irrigación en el cerebro y en los músculos, y nos prepara a través de soltar sustancias que son como la adrenalina, estimulantes de la fuerza para vencer la situación. ¿Sabe? Muchas personas dentro del pueblo están con pánico y ha ayudado todo el esquema de protección, porque ¿cuáles son los consejos que hemos recibido? Escóndase, retírese, póngase su tapabocas, no salga, no esté en contacto con la gente.
Es el tiempo donde usted tiene que lavarse las manos, preocuparse de no tocar a la persona vecina. Todas esas medidas son de huir, de encogerse, de retirarse. Pero eso, ¿qué provoca naturalmente? Miedo. Un miedo que puede tornarse patológico. Entonces, esto conlleva con problemas que son adyacentes, secundarios. Y vemos que esto genera crisis económica, una crisis social, porque inclusive no tenemos el contacto con las personas. Tenemos que usar los medios y las personas que no están usando los medios están más enfermas que antes. Entonces, mis amados, es necesario y nos vemos obligados a replantear una nueva visión en nuestra forma de vivir, de trabajar, inclusive de ser iglesia. Y replantear significa modificar nuestros programas, analizar la visión que tenemos y replantearla con nuevas acciones. Entonces, ¿sabe? Es en ese momento, es en ese instante que la fe asume un protagonismo muy poderoso, porque eso es lo único verdadero, lo único real que nos da la seguridad, la esperanza en un Dios que no pierde el control, que no se esconde, que no tiene miedo, que es todopoderoso y que es mayor que nuestras dificultades, nuestros problemas. Y saben, mis amados, podremos responder a esa situación si tenemos esa fe. La vacuna es incierta, va a llegar un momento. El remedio preciso y adecuado es incierto, llegará tal vez en algún momento. Pero la fe ya fue plantada en nuestro corazón. Nosotros tenemos que activarla para experimentar ese poder en tiempos de pandemia. Entonces, el Señor, no solamente tenemos que creer en Dios, tenemos que creerle a su palabra. Y Él dijo: no los voy a abandonar, no los voy a dejar, los voy a guiar, los voy a conducir, y ustedes estarán conducidos y guiados por mí, protegidos. Entonces dice el salmista en el Salmo 91, versículo 1 y 3, 5 y 6 y 9 y 10. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice, versículos 5 y 6, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 9 y 10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿usted duda del amor de Dios? Porque en realidad dudar del amor de Dios equivale a sentirse desprotegido, a sentirse descubierto, desprotegido, ¿sabe? Pero es el momento de volver a la palabra de Dios y recordar sus palabras que Él nos ha hablado. Y Él dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sabe? Usted tiene dos opciones: creer que esto es un cuento de hadas, es una frase para darle simplemente apoyo, o usted va a creer que ese Dios le da una certeza de que usted no está solo, de que Él está de la mano de Él. Es por eso que cuando definimos la fe, según lo que está escrito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Mis amados, no es posible usted agradar a Dios si usted no cree que hay provisión en Él,
Si usted no cree que si lo busca va a encontrar, si usted no cree que Dios es un Dios participativo en su vida, que no se olvida de usted, que no está alejado de su necesidad, que desconoce su problema, entonces, mis amados, el intelecto, los sentimientos y la voluntad tienen que alinearse al acto de la fe. Tienen que ser compatibles con aquello que Dios dice, con aquello que Dios piensa. Entonces, no siempre nos resulta fácil entender el alcance que puede tener ese odre donde está depositada nuestra fe. Para ello es mejor compararla con una levadura, que dentro de la masa, ya en la medida que va creciendo, ella crece nuestra esperanza y crece nuestro amor. Es por eso, mis amados, que creer en Dios no significa pensar que somos exentos de problemas. No significa que usted no puede vivir una crisis de enfermedad. No significa que algún pariente va a alcanzarlo con esta enfermedad. Lo que significa es creer en su palabra, creer en lo que Él dice, que aquello que usted está viviendo tiene un propósito positivo para alcanzar el propósito de su llamado. Dios tiene algo para su vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces hay mucha gente que cree una fe falsa, cree que porque tiene fe en Dios está exento de problemas, que no va a vivir ninguna circunstancia. Eso es mentira, eso es una falsa interpretación de lo que es la fe. ¿Sabe? En su afán pedagógico de enseñarnos para que nosotros podamos poner en práctica nuestra fe, Él nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser sacudidos por el enemigo, zarandeados por el diablo, pero así mantener la fe, el creer que viene para bien, porque Dios tiene propósito en todo. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Claramente el Señor está revelando a su pueblo que nosotros no vamos a evitar de estar en roce con los problemas, el ser sacudido por la pandemia. Algunos de nosotros ya fuimos alcanzados por el virus. ¿Quién puede testificar aquí que ya tuvo coronavirus? El hermano, la hermana, 2 personas acá. Pero quiero decirle que mis hermanos son más que vencedores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él no dijo: ustedes no van a tener coronavirus, pero Él les prometió: ustedes son más que vencedores en Cristo. Aquí vemos entonces esta gran revelación cuando nosotros nos vemos en peligro, cuando nosotros nos vemos en amenaza. Tenemos nosotros que creer en el Señor y nuestra fe no puede desfallecer. Entonces, ¿a qué tipo se refiere la fe el Señor? La fe, entonces, que se refiere Jesús, apunta a la confianza, a la dependencia del Señor. Se refiere a que la fe está acompañada de esperanza y del amor de Dios. ¿Sabe, mis amados? Es necesario que entendamos perfectamente la palabra de Dios, porque el poder de la fe en tiempos de pandemia es crucial, porque puede ser bendición para sus hijos, los hijos de Dios. Tiempo de crisis no deja nunca de ser tiempo de oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que adquirir una visión espiritual de las cosas para poder sobresalir en este tiempo. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo oraba diciendo que en este tiempo
hay gente que va a adquirir esa fe y lo va a ayudar a avanzar cuando otros están retrocediendo. Lo va a ayudar a mantenerse en pie mientras otros están caídos. Lo va a ayudar a seguir viviendo con esperanzas en vez de sentir deseos de morirse. La fe entonces va a estar como coraza de justicia para los que creen. Y nosotros somos de día, sabemos que Él está siempre con nosotros y su amor está sobre nosotros. Entonces la fe nos impulsa a crecer, aun cuando los otros se encogen. Yo no les voy a decir a ustedes que ustedes se van a tornar millonarios en este tiempo, pero yo les puedo afirmar en la fe que el Señor no los va a desproteger y muchos van a avanzar en este tiempo. Muchos van a prosperar en este tiempo, porque el Señor no vive según las circunstancias, vive según su propia voluntad. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el enemigo va a intentar atacarnos, pero la fe es como un escudo en tiempos de dificultad. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Entonces, la única obra que Dios quiere que pongamos en práctica es que creamos en aquel que el Padre envió. Y no solamente quiere decir creer que Él existe, sino que Él es galardoneador de aquellos que lo buscan. ¿Sabe, mis amados? Entonces, la palabra del Señor nos dice en San Juan 6, 28, 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, en este mundo, mis amados, yo no quiero ser un engañador, quiero ser un hombre de fe, pero también hablar la verdad. En este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a ser sacudidos, pero vamos a superar los obstáculos y la dificultad porque el Señor nos ha capacitado para ello. Eso sí tengo que hablar. ¿Sabe, mis amados? La fe nos da la certeza que si algo está permitiendo Dios es porque tiene propósito, no es porque es una desgracia, tiene propósito. Y ello es un propósito para nuestro bien, para nosotros alcanzar nuestro llamado. Entonces, por eso debemos tener paz y confiar, depender de Él, aprender a confiar en Él. San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis amados, como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Eso me gusta, porque es un proverbio popular, pero tiene gran verdad bíblica. Entonces, ¿sabe? Cuando venga alguna cosa, usted lo primero que tiene que pensar, esto es transitorio. Y se acompaña de la mano de Dios en mi vida, porque no estoy solo. Voy a vencer, va a pasar, voy a crecer. En cuanto las personas sin fe van a claudicar en el intento y van a dejar de creer en el poder de la fe. ¿Saben, mis amados? Es por eso que muchas cosas de las que suceden, yo creo que no es necesario que usted las entienda perfectamente. Yo en mi vida he vivido cosas que no las entendí, me dejó noqueado por las cosas que sucedieron, pero sí fui inteligente, fui sabio de agarrarme de la palabra. Dice, Señor, no lo entiendo, pero tú dices que tienes propósito. Yo lo quiero ver, lo quiero entender, pero yo lo deposito en ti, mi asunto lo dejo en ti. Y lamentablemente no ha sido una vez que yo pasé por esa circunstancia, muchas, peligros de muerte, inclusive pérdida tremendo de mis seres queridos. Entonces, ¿sabe? Lo que yo tengo que aprender y usted tiene que recibir en esta mañana, independientemente de su dificultad, de su problema,
Él está contigo, tú le perteneces, eres su hijo. Y Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. No va a dejar que te ahogues, ni que te queme el fuego. Vas a pasar porque el Señor está de tu lado. Entonces, ¿sabe? Esta palabra concurre para las noticias. Las noticias te dicen, cuidado, cuidado, vas a morirte. Mira lo que está sucediendo. La Rede Globo en Brasil tiene un trabajo de desacreditar el gobierno de Bolsonaro y está dando noticias catastróficas. Dicen, ¿cuántos mueren? Tienen placer. El otro día hicieron como un festejo de cumplir los 100.000 óbitos. Entonces fue tremendo. Parecía en las noticias de la muerte. El impacto que toca a las personas, ¿cuál será? No dijeron nunca, tantas personas se recuperaron, tantas personas tuvieron esa experiencia, pero salieron adelante. Entonces, ¿sabe, mis amados? David, cuando venció a Goliat, no lo venció por causa de la honda, ni de las piedras que él utilizó. Él venció en Dios. Él venció por causa de la confianza que tenía en Él. ¿Sabe? 1 Samuel 17, 45, 46 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué tremendo! Él no vio el tamaño del gigante, ni él miró su armadura y el tipo de espada que tenía. Él no confiaba en su honda ni en las piedras. Su confianza estaba depositada en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Sabe? No fue la honda ni las piedras que utilizó para vencer, sino su confianza en Dios. Bendito el varón que confía en Dios. Será como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos. Cuando venga el calor, cuando sea sofocado con las pruebas, resistirá. Sus hojas estarán verdes, estará dando frutos. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿sabe? Tampoco David venció porque se puso a repasar las veces que fracasó. No, él se acordó las bendiciones que ya le dio el Señor y las veces que lo hizo vencedor. Unas veces contra el león y otras veces contra el oso. Y él dijo, si eso hizo el Señor conmigo, también lo hará con este filisteo incircunciso. ¿Sabe? Yo estaba quebrantado haciendo este mensaje del Señor, porque es de Dios este mensaje. Y la verdad es que nosotros nos olvidamos del amor de Dios, de su misericordia. El primer acto que debemos recordar es la forma en que Dios nos salvó. Entregó a su propio Hijo, porque tú vales para Él. Y no es solamente eso. ¿Cuántas veces te libró el Señor? Recordé un episodio que ni lo tomaba en cuenta. Estaba bajando en el camino de Santos, Brasil, y había una lluvia torrencial. Y entonces noté que como trapos se movían los carros dando circuitos cerca del precipicio. Y yo venía a una velocidad no prudente. Y recuerdo que frené y clamé a Dios y le dije, Dios mío, tened misericordia de mí, de mi casa. Y fue como si algo se aplastara en el carro. Hoy el Señor me dijo, fue un gran libramiento, mi mano estuvo sobre tu vida. Me recordé cuando venía camino a la carretera y entonces un hombre salió y entonces yo frené. Y también clamé a Dios y le dije, Dios mío, líbrame. Y entonces, ¿sabe a cuántos centímetros de la persona paró el carro? El hombre se echó en el capó.
Y él sintió que fue un milagro. ¿Por qué les digo yo eso? Porque me miraba, usted es Jesús. Era una persona embriagada. Sabía, y él sintió por revelación que el poder de Dios estaba evitando. Usted no tiene historias para contar, lo dudo, porque ese no es privilegio de mí. Él murió por mí, pero también murió por usted y lo ha librado de la muerte. Usted está aquí por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Es por eso que es necesario repasar los triunfos, recordar las cosas que el Señor ha hecho para perseverar en la fe y recordar que Él está con nosotros. Él está. Entonces, no es un acto de magia, no es un acto de proteccionismo, es porque el Señor está con usted y Él lo ayuda. ¿Sabe? Marcos 8, 22, 25 dice, luego vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea y escupiéndose en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Yo he pensado, ¿por qué este Señor lo hizo en 2 tiempos? ¿Cuál era el objetivo principal? Y el Señor me mostró, es para que las personas sientan el amor del Señor. Es para que las personas entiendan que el Señor lo puede hacer todo, pero Él tiene un proceso para decirnos, te amo, mi hijo, tú eres importante para mí. Yo te diseñé para cumplir mi propósito. Yo te ayudo, yo te prospero, yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Agárrate con poder de la fuerza de la fe para vencer cualquier obstáculo, inclusive esta pandemia. Pero ahora tú preguntas, ¿y cómo yo puedo, pastor, aumentar esa fe? Primero, tienes que conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si viene por el oír, usted tiene que saber que la buena semilla tiene que ser plantada en su corazón, porque si no, no va a surgir la fe. Mateo 13, 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Es por eso, mis amados, yo lo exhorto, yo lo animo, yo le digo, usted quiere crecer en fe, lea la Biblia, memorice los versículos. Entonces la invitación está hecha, medite en la palabra de Dios, medite en las promesas, en los principios de Dios y obedezca su palabra. ¿Sabe, mis amados? Memorizar no es solamente suficiente. Hay personas que son como loros, repiten los versículos, pero hay que aplicarlo en nuestra vida. Entonces, ¿sabe? Obedecer la palabra de Dios es fundamental. Dios está contigo, sí. Él te va a ayudar, sí. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios y entonces vas a experimentar la prosperidad de lo que significa ser próspero de verdad a través de la mano de Dios en tu vida. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si queremos ser exitosos, debemos aplicar la palabra a nuestra vida. Entonces, ¿saben, mis amados? No se aleje del Señor. Él es semejante a un operador de torre de vuelo. Dice que había un piloto que estaba volando en un tiempo así como el de ahora, lluvioso, nublado, y él no veía nada y de pronto entonces le pregunta, está difícil para mí, ¿cómo hago para descender? Usted me orienta. Pero sucedió que entonces escuchó un sonido como de una bulla que se cortó. Y entonces él dijo, tengo que operar yo con la poca experiencia que tengo. Entonces él dijo, Dios mío, tengo familia, tengo hijos, protégeme. He perdido
contacto con el operador de la torre. Y entonces bajó, lógicamente que fue un vuelo, un aterrizaje forzoso. Se desaliñó un poco, parece que un neumático se rompió, pero salió a flote. Esta incómoda situación nos hace pensar qué será de nuestra vida si perdemos el contacto con ese operador que es Dios. Ese personaje que conoce todo de nosotros, que sabe todo de nosotros, pero que quiere guiarnos, conducirnos. No quiere que su comunicación se interrumpa, porque vamos a correr mucho riesgo. Por eso, mis amados, si usted quiere aumentar la fe, es necesario que acrecente su tiempo de ayuno, de oración, de intercesión, porque Dios quiere ser su operador, no de un vuelo, del vuelo de su vida. ¿Sabe? Mateo 17, 19, 21 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mis amados, es un tiempo de operar en fe, de no acobardarse, de tomar la palabra que Dios está contigo, que usted es más que vencedor, pero no haga el trabajo de Dios. Permita que el Señor haga su obra en la vida suya y en la vida de las personas. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tiene que hacer la parte de Dios. Confíe. Usted podrá replantear, reprogramar sus actividades, hasta el costo de los gastos que usted va a hacer, pero no deje de estar en contacto con el operador, porque Él es la fuente de provisión. Él es el que te va a sustentar en tiempos de pandemia. El poder de la fe hace la diferencia en este tiempo especial. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bienvenido a la casa del Señor. Nos gozamos que sea parte de esta hermosa familia. Le damos a conocer el protocolo de bioseguridad durante la participación de los cultos presenciales. Ingrese al templo de forma ordenada y guardando una distancia de 2 metros de las otras personas. El uso del barbijo será permanente durante todo el culto. Antes de ingresar al templo, debe desinfectar sus zapatos en la bandeja de la entrada. Se le tomará la temperatura. Rocíe sus manos con alcohol en gel, aun si tiene guantes de látex. Permita que se rocíe con desinfectante mochilas, carteras u otro tipo de accesorios. Pase directamente al templo y ocupe una silla respetando el distanciamiento, aunque sean miembros de la misma familia. Esté atento a las instrucciones de los diáconos. Personas que presenten algún síntoma de resfrío, tos o fiebre no podrán ingresar al templo en cumplimiento a las normas establecidas por la alcaldía. Muchas gracias por apoyar a evitar la propagación del COVID-19. ¿Tienes problemas en tu relación matrimonial? Contáctate con nosotros al 763-80-182 para solicitar consejería. Queremos acompañar a cada familia con una palabra de bendición. La oración matutina de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. El Ministerio de Jóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Las enseñanzas dominicales para los niños a las 4 de la tarde. Los domingos los cultos centrales a las 8 y 10 de la mañana y las 7 de la noche. Participa de las reuniones prejuveniles todos los viernes a las 8 de la noche vía Zoom. Solicita el link al 790-612.
El Ministerio de Mujeres te invita a participar de un nuevo ciclo de enseñanzas sobre el poder de las palabras, todos los miércoles a las 9:30 de la noche vía Zoom. Solicite el link al 721-56-315. Nuestra iglesia sigue transmitiendo el mensaje de salvación a decenas de comunidades en nuestro país, donde han sido alcanzadas muchas personas. Si usted desea seguir impulsando este proyecto, puede realizar una transferencia bancaria o depósito a la cuenta en bolivianos 213410 o a la cuenta en dólares 213520 de la Iglesia Cristiana de la Familia en Banco Fácil. También contáctenos al 750-94-325 para solicitar que pasen a recoger su diezmo u ofrenda.